Dmitri Alexeyevich Petrov se despertó a las 6:30 de la mañana con el sonido del despertador y descubrió que la cama a su lado estaba vacía. Svetlana ya se había levantado. Esto era extraño, ya que por lo general le encantaba quedarse un rato más en la cama, hasta el último momento. Bajó a la cocina y encontró a su esposa desayunando. Ella estaba sentada, absorta en su teléfono, escribiendo un mensaje. Sus dedos se movían rápidamente, su rostro estaba concentrado. «Buenos días», dijo Dmitri, acercándose a la cafetera. Svetlana se sobresaltó y guardó rápidamente el teléfono. «Buenos», respondió ella, sin levantar la vista. «El café está listo». Dmitri se sirvió una taza y se sentó frente a su esposa. Svetlana se veía fresca, incluso demasiado fresca para la mañana. Por lo general, se despertaba con el cabello revuelto y el rostro hinchado, pero hoy ya estaba peinada y maquillada. «Te levantaste temprano», observó él. «No pude dormir», respondió Svetlana, mordiendo una tostada. «Se me acumuló mucho trabajo». Dmitri asintió. En los últimos meses, su esposa realmente se había quejado a menudo de la carga de trabajo. Su empresa constructora estaba creciendo, el número de proyectos aumentaba, y Svetlana, como contadora principal, estaba en el centro de todas las operaciones financieras. El teléfono de Svetlana vibró. Ella miró la pantalla y rápidamente guardó el dispositivo de nuevo. «¿Quién llama tan temprano?», preguntó Dmitri. «Proveedores. Saben que me levanto temprano». La explicación sonaba razonable, pero algo en el tono de su esposa alertó a Dmitri. Svetlana hablaba demasiado rápido, sin mirarle a los ojos. Papá, mamá, Ana, su hija de 17 años, entró en la cocina. La chica se veía somnolienta e insatisfecha. «¿Puedo no ir hoy al colegio? Me duele la cabeza». «No», respondió Svetlana bruscamente. «Vete a prepararte». Dmitri se sorprendió por el tono de su esposa. Normalmente, Svetlana era más suave con los niños. «Mamá, de verdad me duele», intentó insistir Ana. «Ya te dije que te vayas a preparar», repitió Svetlana, y en su voz sonó una nota de irritación. Ana miró ofendida a su madre y salió de la cocina. Dmitri quiso decir algo, pero Svetlana ya se había levantado y empezado a recoger la vajilla. «Eres demasiado estricta con ella», observó él. «Y tú eres demasiado blando», replicó Svetlana. «Alguien tiene que mantener la disciplina en casa». Dmitri terminó su café y fue a vestirse. En el dormitorio, notó que Svetlana ya había hecho la cama, otra extrañeza. Normalmente, ella se lo dejaba a él o a la empleada del hogar. Mientras se preparaba para el trabajo, Dmitri reflexionaba sobre el comportamiento de su esposa. ¿Quizás realmente estaba sobrecargada? ¿O los problemas en la empresa eran más serios de lo que él pensaba? En la oficina, lo recibió Igor Valentinovich Sokolov, su adjunto y mejor amigo desde los tiempos universitarios. Igor se veía inusual, evitaba el contacto visual directo, hablaba formalmente. «Buenos días, señor Petrov», dijo él, lo cual era extraño, ya que por lo general se dirigían el uno al otro simplemente por sus nombres de pila. «Buenos días, Igor. ¿Ha pasado algo?» «No, todo está bien. Solo que hay mucho trabajo». Igor pasó rápidamente a su despacho, dejando a Dmitri desconcertado. En 20 años de amistad, nunca había visto a Igor tan distante. Dmitri entró a la oficina de contabilidad de Svetlana. Su esposa estaba sentada frente al ordenador, estudiando concentradamente unos documentos. Al oír pasos, cerró rápidamente el programa. «¿Qué tal va todo?», preguntó Dmitri. «Normal», respondió Svetlana, sin apartar la vista de la pantalla. «Estoy revisando informes. ¿Quizás almorcemos juntos?» «No podré. Tengo una reunión con clientes». «¿Con qué clientes?». Svetlana finalmente levantó la vista. En sus ojos brilló irritación. «Dima, ¿me estás controlando? Trabajo en esta empresa a la par que tú. Solo estoy interesado. Nuevos inversores. Quieren invertir en nuestro proyecto en las afueras». Dmitri asintió y salió. Nunca había oído hablar de nuevos inversores, pero decidió no insistir. Por la noche, en casa, el ambiente estaba tenso. Maximiliano, su hijo de 15 años, se quejó de que su madre le había gritado por los libros de texto tirados. «Mamá se ha vuelto un poco mala», dijo el niño a su padre, cuando Svetlana salió de la habitación.
No digas eso de mamá, corrigió Dimitri suavemente. Simplemente está cansada. Pero antes no era así. Dimitri no supo qué responder. Maximiliano tenía razón, Svetlana realmente había cambiado. Se había vuelto más brusca, nerviosa, distante. Durante la cena, Svetlana apenas participó en la conversación. Comía mecánicamente y miraba constantemente el teléfono. Cuando el dispositivo vibró, miró rápidamente la pantalla y frunció el ceño. ¿Quién escribe?, preguntó Dimitri. Una amiga. Pide consejo sobre el trabajo. ¿Qué amiga? No la conoces. Una nueva conocida. Después de la cena, Dimitri fue al garaje a revisar sus herramientas. Al regresar a casa, notó que en su coche, en el asiento del pasajero, había unas gafas de sol de hombre. Las cogió y las examinó cuidadosamente, una montura cara, claramente no suya. En casa, encontró a Svetlana en el baño. Se estaba quitando el maquillaje y parecía cansada. Svetlana, ¿de quién son estas gafas?, preguntó él, mostrándole el hallazgo. Svetlana se giró. Por un segundo, el miedo brilló en sus ojos, pero rápidamente recobró la compostura. Ah, estás. Un cliente las olvidó. Quería devolverlas mañana. ¿Qué cliente? Uno de los inversores. Nos reunimos hoy, discutimos el proyecto. Dijiste que la reunión era con varias personas. Pues sí, pero íbamos en el mismo coche. Él se ofreció a llevarme. La explicación sonaba lógica, pero Dimitri sintió que su esposa estaba nerviosa. Svetlana hablaba demasiado rápido y no lo miraba a los ojos. ¿Cómo se llama? ¿Para qué quieres saberlo? Svetlana se giró hacia el espejo y continuó quitándose el maquillaje. Un empresario normal. Apellido Kravtsov, me parece. Dimitri dejó las gafas en el estante y salió del baño. En el dormitorio, se acostó en la cama e intentó ordenar sus sentimientos. Todas las explicaciones de Svetlana eran razonables, pero su intuición le decía que algo no andaba bien. Su esposa había cambiado. Se había vuelto más reservada, nerviosa, a menudo se distraía con el teléfono. Igor también se comportaba de manera extraña. ¿Quizás problemas en el negocio? ¿O algo personal? Dimitri intentó recordar cuándo comenzó este cambio. Parecía que hacía unos 2 meses Svetlana había empezado a comportarse de otra manera. Al principio, lo atribuyó a la fatiga, pero ahora dudaba. Svetlana entró al dormitorio y se acostó a su lado. Normalmente, se acurrucaba contra él, pero hoy se dio la vuelta hacia la pared. Buenas noches, dijo ella. Buenas noches, respondió Dimitri. Él yacía en la oscuridad y escuchaba la respiración de su esposa. Svetlana se durmió rápidamente, mientras él continuaba reflexionando. Las gafas en el coche, el comportamiento extraño, los nuevos conocidos de los que no sabía nada. Quizás solo estaba siendo paranoico. 18 años de matrimonio, 2 hijos, un negocio en común, ¿acaso se podía destruir todo eso por sospechas? Pero las sospechas no lo abandonaban. A la mañana siguiente, Dimitri se despertó con dolor de cabeza y pesadez en el estómago. Svetlana ya se había levantado y se preparaba para ir al trabajo. Estaba de pie frente al espejo, pintándose los labios con un lápiz de labios rojo brillante que él no había visto antes. ¿Lápiz de labios nuevo?, preguntó él, estirándose. Sí, lo compré ayer. ¿Te gusta? Svetlana se giró hacia él. Su maquillaje era más llamativo de lo habitual. Se veía atractiva, pero de alguna manera diferente. Como si fuera a una cita en lugar de al trabajo. Bonito, respondió Dimitri. ¿Pero no es demasiado llamativo para la oficina? Dima, no soy una colegiala. Puedo maquillarme como quiera. En la voz de su esposa sonó una nota defensiva. Dimitri comprendió que era mejor no insistir. Durante el desayuno, Svetlana volvió a hundirse en su teléfono. Leía mensajes y sonreía, sincera y alegremente. Dimitri no había visto esa sonrisa en mucho tiempo. ¿Buenas noticias?, preguntó él. Svetlana guardó rápidamente el teléfono. Sí, un cliente aprobó nuestra propuesta. Un gran contrato. ¿Qué contrato? No recuerdo que discutiéramos grandes acuerdos. Es el proyecto con los inversores del que te hablé. Están dispuestos a invertir mucho dinero. Dimitri frunció el ceño.
Como director general de la empresa, debería estar al tanto de todos los grandes acuerdos. Pero Svetlana hablaba como si fuera algo obvio. Svetlana, vamos a discutir los detalles esta noche. Necesito saber todos los pormenores. Claro, aceptó su esposa, pero en sus ojos brilló algo parecido a la ansiedad. En la oficina, lo primero que hizo Dmitri fue ir a ver a Igor. Su adjunto estaba sentado frente al ordenador, examinando unos documentos. Al ver a Dmitri, cerró rápidamente la carpeta. Igor, háblame de los nuevos inversores, dijo Dmitri sin preámbulos. ¿De qué inversores? Igor parecía desconcertado. Svetlana dice que están trabajando con nuevos clientes. Un contrato importante. Ah, sí, Igor dudó. Todavía está en fase de negociación. Es pronto para hablar de detalles. Igor, somos amigos desde hace 20 años. ¿Por qué me ocultas algo? No oculto nada, respondió Igor, pero no lo miró a los ojos. Simplemente no quiero crear falsas expectativas antes de tiempo. Ya sabes cómo es, se acuerda algo y luego el cliente cambia de opinión. La explicación sonaba razonable, pero el comportamiento de su amigo era inquietante. Igor estaba nervioso, no paraba de ordenar papeles en la mesa, evitaba las respuestas directas. Bien, dijo Dmitri. Pero manténme informado. Al fin y al cabo, soy el director. Claro, claro. Dmitri salió del despacho con una sensación desagradable. Algo estaba sucediendo en su empresa y él permanecía en la ignorancia. Durante el día, decidió revisar los documentos financieros. Al entrar en la contabilidad, descubrió que Svetlana no estaba. ¿Dónde está la señora Svetlana Mikhailovna? Preguntó a la asistente de contabilidad. Se fue a una reunión con clientes, respondió la chica. Dijo que volvería por la tarde. Dmitri se sentó al ordenador de su esposa e intentó abrir los informes financieros. Descubrió que muchos archivos estaban bloqueados con contraseña. Antes no tenían secretos en el trabajo. Probó varias contraseñas obvias, los cumpleaños de los niños, la fecha de su boda. Nada funcionó. Entonces, Dmitri abrió los documentos en papel de la caja fuerte. Al revisar los extractos bancarios, notó irregularidades. Grandes sumas de dinero se retiraban regularmente de las cuentas de la empresa. En el campo de destino del pago, aparecían códigos incomprensibles. Dmitri tomó el extracto del último mes y examinó las operaciones con atención. El día 25, un retiro por la suma de 500.000. El 27, otros 300.000. El día 3 del mes en curso, 700.000. Intentó encontrar documentos que explicaran estas operaciones, pero no encontró nada. Todos los pagos importantes debían ser aprobados por él como director, pero no recordaba haber firmado tales documentos. Dmitri sacó su teléfono y llamó al banco. Buenos días, soy el señor Petrov, director de la empresa constructora. ¿Podría explicarme el propósito de los pagos en nuestra cuenta? Un minuto, respondió el empleado del banco. Todas las operaciones se realizaron bajo su instrucción escrita. Documentos con su firma. ¿Puede enviarme copias de esos documentos? Claro, las enviaré a su correo electrónico. 10 minutos después, Dmitri recibió los escaneos de los documentos. Su firma estaba en cada uno, pero él no recordaba haber firmado esos papeles. Además, las firmas se veían ligeramente diferentes, más amplias de lo habitual. Sacó de su mesa una muestra de su firma y comparó. Las diferencias eran insignificantes, pero notables para una mirada atenta. Alguien estaba falsificando su firma. Dmitri sintió un escalofrío en el estómago. Si la firma estaba siendo falsificada, significaba que alguien cercano tenía acceso a sus documentos y muestras de firma. El círculo de sospechosos era reducido, Svetlana e Igor. Intentó calmarse y encontrar una explicación lógica. Quizás realmente había firmado esos documentos, pero lo había olvidado. Últimamente tenía muchos asuntos, estrés. Pero su intuición le decía otra cosa. Alguien estaba robando dinero de la empresa, usando documentos falsificados. Por la noche, en casa, Dmitri esperó el regreso de Svetlana. Ella llegó a las 8:30, con aspecto satisfecho y un poco nerviosa. ¿Qué tal la reunión?, preguntó él. Excelente. Los clientes están listos para firmar un contrato por 2 millones. ¿2 millones? Se sorprendió Dmitri.
Es una suma seria. Cuéntame los detalles. Svetlana fue al baño a lavarse las manos. Habló desde allí, sin mirar a su marido. Quieren construir un centro comercial en las afueras. Nosotros seremos el contratista general. ¿Y quiénes son estos clientes? ¿Cómo se llama su empresa? Un grupo de inversión. El nombre es complicado, no lo recuerdo exactamente. Svetlana, eres la contadora principal. ¿Cómo puedes no recordar el nombre de la empresa socia? Svetlana finalmente levantó la vista. Su rostro estaba tenso. Dima, ¿qué es este interrogatorio? ¿No confías en mí? Solo quiero entender con quiénes estamos trabajando. Mañana te traeré todos los documentos. Te mostraré el contrato. Bien. Y una pregunta más, ¿de dónde vienen los retiros de la cuenta de la empresa? Grandes sumas que no recuerdo. Svetlana se quedó inmóvil. Por un segundo, el miedo brilló en sus ojos. ¿Qué retiros? 500.000 el día 25. 300.000 el 27. Y así sucesivamente. Ah, eso, Svetlana dudó. Anticipos a proveedores. Materiales para el nuevo proyecto. ¿A qué proveedores? No tengo documentos para esas operaciones. Dima, ya sabes cuánto trabajo tenemos ahora. No puedo coordinar cada detalle contigo. 500.000 no es un detalle. Svetlana se acercó a él y le puso las manos en los hombros. Cariño, estás demasiado nervioso. Quizás deberías descansar. ¿Ir a algún sitio el fin de semana? No estoy cansado. Quiero entender qué está pasando en mi empresa. En nuestra empresa, corrigió Svetlana. Yo trabajo allí tanto como tú. Dimitri se apartó de su esposa. Sus explicaciones sonaban poco convincentes y su intento de desviar la conversación solo aumentaba las sospechas. Mañana por la mañana quiero ver todos los documentos relacionados con esas operaciones, dijo con firmeza. Claro, aceptó Svetlana. Te lo mostraré todo. Pero en su voz no había seguridad. Más bien, ansiedad y un intento de ganar tiempo. Por la noche, Dimitri no pudo conciliar el sueño en mucho tiempo. Las discrepancias financieras, las firmas falsificadas, el comportamiento extraño de su esposa y su mejor amigo, todo esto se unía en una imagen inquietante. Intentó encontrar una explicación inocente a lo que sucedía, pero los hechos hablaban por sí solos. Alguien estaba robando dinero de la empresa. Y esa persona tenía acceso a los documentos, conocía su firma, podía actuar en su nombre. Svetlana dormía a su lado, respirando suavemente. ¿Acaso la mujer con la que había vivido 18 años, que le había dado 2 hijos, podía estar engañándolo? Dimitri miró a su esposa dormida y se dio cuenta de que ya no sabía en quién confiar. A la mañana siguiente, Dimitri se despertó con la firme intención de aclarar las operaciones financieras. Svetlana ya se preparaba para ir al trabajo, pero parecía preocupada. Varias veces se acercó al espejo, se arregló el cabello, cambió de lápiz de labios. No olvides los documentos, le recordó Dimitri. ¿Qué documentos? Preguntó Svetlana, y en su voz sonó una nota de pánico. Sobre los retiros de la cuenta. Ayer lo acordamos. Ah, sí, claro. Te lo traeré todo para el almuerzo. Svetlana le dio un beso en la mejilla y salió rápidamente de la casa. El beso fue formal, sin calidez. Durante el desayuno, los niños notaron la tensión entre sus padres. Maximiliano intentó varias veces iniciar una conversación, pero solo obtuvo respuestas monosilábicas. Ana observaba en silencio a sus padres y en sus ojos se leía la ansiedad. Mamá, papá, ¿están bien? Preguntó ella finalmente. Claro, hija, respondió Svetlana con demasiada vivacidad. Simplemente mucho trabajo. ¿Y por qué no hablan entre ustedes? Dimitri y Svetlana se miraron. En esa mirada había más distanciamiento que cercanía. Hablamos, dijo Dimitri. Solo estamos discutiendo asuntos de trabajo. Ana no lo creyó, pero guardó silencio. Era una chica inteligente y sentía la falsedad en las voces de sus padres. En la oficina, Dimitri decidió actuar de otra manera. En lugar de esperar explicaciones de Svetlana, él mismo comenzó una investigación. Lo primero que hizo fue contactar al banco para solicitar información detallada sobre todas las operaciones de los últimos 6 meses. Luego llamó a varios proveedores con los que trabajaban regularmente.
Buenos días, soy el señor Petrov de la empresa constructora. Dígame, ¿recibieron un pago de 500.000 el día 25 del mes pasado? Un minuto, voy a verificar, respondió el gerente de la empresa. No, no hubo tal pago. El último pago que recibimos de ustedes fue el día 15, 120.000. Dimitri agradeció y colgó. Llamó a otros dos proveedores, el resultado fue el mismo. Nadie había recibido los grandes pagos que figuraban en los extractos bancarios. Entonces, el dinero no iba a los proveedores. ¿A dónde iba entonces? Intentó rastrear a los beneficiarios de los pagos a través de los documentos bancarios. La mayoría de las operaciones se realizaban a cuentas de empresas con nombres desconocidos. Dimitri anotó varios nombres y decidió investigarlos. Durante la pausa del almuerzo, fue a la inspección fiscal. Un inspector conocido le ayudó a obtener información sobre las empresas beneficiarias. Extraño, dijo el inspector, estudiando los documentos. Estas empresas fueron registradas recientemente, hace apenas 2 o 3 meses. Y todas bajo el mismo fundador. ¿Quién es el fundador? Un tal Kravtsov Andrei Petrovich. La dirección de registro, el inspector miró la pantalla del ordenador. La dirección es ficticia. Esa casa no existe. Dimitri sintió un nudo en el estómago. Kravtsov era el apellido que Svetlana había mencionado al hablar del cliente que había olvidado las gafas en el coche. ¿Puede mostrarme una fotografía de este Kravtsov? Desafortunadamente, en la base de datos solo hay información del pasaporte. Pero puedo darle el número de pasaporte. Dimitri anotó los datos y agradeció al inspector. Saliendo del edificio, se subió al coche e intentó asimilar la información obtenida. El dinero de la empresa se transfería a cuentas de empresas fantasma, registradas a nombre de una persona apellidada Kravtsov. El mismo Kravtsov que Svetlana mencionó como cliente. ¿Coincidencia? Poco probable. Dimitri sacó su teléfono y llamó a un detective privado que le había recomendado un abogado conocido. Necesito que investigue a una persona basándose en los datos de su pasaporte, dijo él. Saber quién es, dónde vive, a qué se dedica. Sin problema. Envíe los datos, mañana tendrá el resultado. Al regresar a la oficina, Dimitri descubrió que Svetlana no estaba en su puesto de trabajo. ¿Dónde está la señora Svetlana Mikhailovna? Preguntó a la asistente de contabilidad. Salió a una reunión. Dijo que volvería por la tarde. ¿Con quién es la reunión? No lo dijo. Solo tomó una carpeta con documentos y se fue. Dimitri entró al despacho de su esposa y examinó su lugar de trabajo. En la mesa había papeles normales, nada sospechoso. Pero en la papelera notó trozos de algunos documentos. Recogió los trozos e intentó unirlos. Resultó ser algo parecido a un albarán de algunos materiales. La cantidad indicada era una, pero luego se corrigió a una mayor. La letra de las correcciones le era familiar, Svetlana la había escrito. Dimitri fotografió el documento reconstruido y volvió a colocar los trozos en la papelera. Tenía que actuar con cautela, sin mostrar que sospechaba algo. Alrededor de las 5 de la tarde, Igor entró en su despacho. Se veía preocupado y cansado. Dima, tenemos que hablar, dijo él, cerrando la puerta. Te escucho. ¿En serio vas a realizar una auditoría? ¿Hay alguna razón para no hacerlo? Igor se sentó en el sillón de enfrente y se frotó el rostro con las manos. Mira, cualquier auditoría puede revelar imprecisiones en el flujo de documentos. ¿Qué imprecisiones? Bueno, ya sabes cómo es. A veces hay que acelerar los procedimientos sin esperar todas las firmas y aprobaciones. Dimitri miró atentamente a su amigo. Igor estaba nervioso, evitaba las respuestas directas, hablaba con rodeos. Igor, somos amigos desde hace 20 años. Dime directamente, ¿qué está pasando? Nada especial. Simplemente. Svetlana a veces realiza operaciones sin esperar tu aprobación. Para no perder tiempo. ¿Qué operaciones? Pagos a proveedores, transferencias entre cuentas. Cosas rutinarias. ¿Por sumas de $500,000? Igor dudó. A veces sí. Cuando hay que pagar urgentemente una gran entrega. ¿Y ella falsifica mi firma? No falsifica. Simplemente, firma por ti. Tú le permitiste hacerlo en casos de emergencia, ¿no?
Dimitri nunca le había permitido a su esposa firmar documentos en su nombre. Pero Igor hablaba con tanta seguridad que por un segundo dudó de su propia memoria. No recuerdo haber dado tal permiso. Dima, ahora tienes mucho estrés. ¿Quizás lo olvidaste? No lo olvidé. Y no lo permití. Igor se levantó y se acercó a la ventana. Entonces no sé qué decir. Quizás Svetlana pensó que era normal. Después de todo, son marido y mujer. Ser marido y mujer no es razón para falsificar firmas. De acuerdo. Pero quizás ella no lo consideró falsificación. ¿Solo una ayuda a su marido? Dimitri comprendió que Igor estaba intentando justificar las acciones de Svetlana. ¿Pero por qué? ¿Por solidaridad de amistad o porque él mismo estaba implicado en esta historia? Igor, ¿sabes a dónde va el dinero? ¿Qué dinero? El que se retira de nuestras cuentas. He comprobado con los proveedores, no recibieron grandes pagos. Igor se giró desde la ventana. Su rostro estaba pálido. No lo sé. Esa es una pregunta para Svetlana. ¿Y las empresas receptoras? ¿Has oído hablar de empresas registradas a nombre de Kravtsov? No, no he oído hablar. Pero en los ojos de Igor brilló el miedo. Sabía más de lo que decía. Igor, si sabes algo, es mejor que lo digas ahora. Antes de que sea demasiado tarde. No sé nada, repitió Igor. Todas las preguntas para Svetlana. Salió rápidamente del despacho, dejando a Dimitri a solas con sus sospechas. Por la noche, en casa, Svetlana se veía aún más nerviosa que por la mañana. Varias veces dejó caer platos, olvidaba lo que estaba diciendo, se distraía constantemente con el teléfono. ¿Qué tal la reunión? Preguntó Dimitri en la cena. ¿Qué reunión? Preguntó Svetlana. Hoy fuiste a una reunión. ¿Llevaste documentos? Ah, sí. Fue bien. Discutimos el nuevo proyecto. ¿Con quién? Con los inversores. Los mismos de los que te hablé. ¿Y trajiste los documentos? Svetlana se quedó inmóvil con la cuchara en la mano. ¿Qué documentos? Los que prometiste mostrarme. Sobre las operaciones financieras. Mañana los traeré. Mañana sin falta. Dimitri comprendió que su esposa estaba intentando ganar tiempo de nuevo. ¿Pero para qué? ¿Qué planeaba hacer durante esa noche? Después de la cena, se encerró en su despacho y examinó una vez más todos los materiales recopilados. El panorama se volvía cada vez más claro, alguien estaba robando dinero sistemáticamente de la empresa, utilizando documentos falsificados y empresas fantasma. Quedaba la pregunta principal, ¿quién exactamente estaba detrás de este esquema? ¿Y qué planeaban hacer a continuación? Demetrio se despertó en medio de la noche a causa de un sonido extraño. Svetlana hablaba en voz baja por teléfono en el cuarto de baño. Se levantó con cautela de la cama y se acercó a la puerta. La voz de su esposa apenas era audible, pero el tono era de preocupación. No, él aún no sabe nada. Sí, lo entiendo. Mañana por la mañana. De acuerdo. Demetrio regresó rápidamente a la cama y fingió estar dormido. Unos minutos después, Svetlana volvió y se acostó a su lado. Sintió como ella se revolvía, sin poder conciliar el sueño. Por la mañana, su esposa parecía agotada. Tenía ojeras bajo los ojos y las manos le temblaban ligeramente mientras servía el café. ¿Dormiste mal? Preguntó Demetrio. Sí, me dolía la cabeza. Probablemente me sube la tensión. ¿Quizás deberías ir al médico? No es necesario. Ya se me pasará. Svetlana se sentó a la mesa y comenzó a desayunar, pero la comida evidentemente no le entraba. Masticaba la tostada mecánicamente, mirando constantemente el teléfono. Svetlana, ¿quieres decirme algo? Su esposa levantó la vista. En sus ojos se leía cansancio y una especie de lucha interna. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea. Pareces como si algo te estuviera atormentando. Es solo mucho trabajo. Estoy cansada. ¿Quizás deberías tomarte unas vacaciones? Podríamos ir a algún lugar juntos. Svetlana negó con la cabeza. Ahora no es el momento. Hay demasiados asuntos importantes. ¿Qué asuntos? Todavía no me has mostrado los documentos. Te los mostraré. Hoy, sin falta, te los mostraré.
Demetrio comprendía que su esposa prometía de nuevo algo que no tenía intención de cumplir. Pero decidió no insistir. Era mejor esperar los resultados del detective. En la oficina le esperaba una llamada del investigador privado. Tengo información sobre Sukratsov, dijo el detective. Es un personaje interesante. Le escucho. Andrés Petrovich Kratsov, de 34 años. Con antecedentes penales por fraude, cumplió una condena de 3 años. Fue puesto en libertad hace 6 meses. Actualmente no tiene un empleo oficial, pero se dedica activamente al registro de empresas fantasma. Demetrio sintió cómo se le encogía el estómago. El dinero de su empresa iba a parar a un estafador con un pasado criminal. ¿Y tiene conexiones? Sí, las tiene. No trabaja solo. Tiene cómplices que facilitan el acceso a las cuentas de las víctimas. Normalmente son personas con acceso a documentos financieros. Entendido. ¿Y puede rastrear a dónde va el dinero de sus cuentas? Puedo intentarlo. Pero eso llevará tiempo y costará más. Hágalo. El dinero no es un problema. Demetrio colgó el teléfono y se recostó en su sillón. El panorama se aclaraba, Svetlana trabajaba con un estafador profesional. Pero, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿O la estaban coaccionando? Intentó recordar cuándo había comenzado el extraño comportamiento de su esposa. Aproximadamente hacía 3 meses, ella se había vuelto más retraída, nerviosa. Fue entonces cuando también comenzaron las irregularidades financieras. Durante la pausa para el almuerzo, Demetrio decidió verificar otra hipótesis. Fue al banco y pidió ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los días en que se realizaron operaciones sospechosas. Lamentablemente, las grabaciones se guardan solo durante un mes, informó el empleado del banco. Pero puedo mostrarle las últimas operaciones. En la pantalla apareció la imagen de la sala de operaciones. Demetrio se vio a sí mismo, firmando algunos documentos. Pero no recordaba esa visita al banco. ¿Puede ampliar la imagen? El empleado amplió la imagen. Demetrio miró atentamente su rostro en la pantalla. Algo no encajaba. Sus movimientos parecían antinaturales, su mirada, ausente. ¿Y la fecha de esta grabación? El día 14, alrededor de las 3 de la tarde. Demetrio intentó recordar qué hacía el día 14 a las 3 de la tarde. Creía que estaba en casa, no se sentía bien. Svetlana le había traído entonces un medicamento para el dolor de cabeza. De repente, se dio cuenta. ¿Y si realmente era un medicamento? ¿Y si Svetlana le estaba dando algo que afectaba su conciencia? ¿Algo que lo hacía más sugestionable, que le hacía olvidar lo que sucedía? Recordó las últimas semanas. Svetlana, de hecho, a menudo le ofrecía varias pastillas, para el dolor de cabeza, para mejorar el sueño, vitaminas para mantener las fuerzas. Y después de tomar esos medicamentos, sentía una extraña lentitud, somnolencia. ¿Puede darme una copia de esta grabación? Preguntó. Claro, pero necesita una solicitud por escrito. Demetrio escribió rápidamente la solicitud y recibió el disco con la grabación. Ahora tenía prueba de que había firmado documentos en un estado inadecuado. Al regresar a la oficina, encontró un paquete de documentos en su escritorio. Una nota de Svetlana decía, aquí están los documentos que pediste. Todas las operaciones son legales. Demetrio abrió el paquete y comenzó a examinar los papeles. Los documentos parecían plausibles, albaranes, facturas, contratos. Pero al examinarlos con atención, notó extrañezas. Las fechas de algunos documentos estaban corregidas. Los sellos parecían borrosos, como si los hubieran puesto varias veces. Las firmas de los proveedores parecían falsificadas. Demetrio tomó uno de los documentos y llamó a la empresa que supuestamente le suministraba los materiales. Buenos días, soy Petro. Quisiera aclarar algo sobre el contrato del día 15. Un minuto, respondió el gerente. Qué extraño, no tenemos ningún contrato con ustedes para esa fecha. El último contrato se firmó hace un mes. ¿Y el sello de su empresa en el documento? ¿Puede enviar un escaneo? Lo revisaremos. Demetrio envió el documento por correo electrónico. 10 minutos después, le devolvieron la llamada. Es una falsificación, informó el gerente. Nuestro sello se ve diferente. Y la firma del director tampoco es la nuestra. Demetrio dio las gracias y colgó el teléfono.
Así que Svetlana no solo falsificaba su firma, sino que también creaba documentos de proveedores falsos. Revisó varios documentos más, el resultado fue el mismo. Todos los papeles resultaron ser falsificaciones. Alrededor de las 5 de la tarde, Svetlana entró en el despacho. Ella parecía inquieta, pero intentaba mantener la calma. ¿Y bien, estudiaste los documentos? Preguntó. Los estudié. Documentos muy interesantes. ¿Qué hay de interesante? El hecho de que todos son falsos. Svetlana palideció, pero intentó objetar. ¿Qué dices? Todos los documentos son auténticos. Llamé a los proveedores. Ellos confirmaron que son falsificaciones. ¿Quizás llamaste a la gente equivocada? Llamé a los números indicados en los documentos. Svetlana, deja de mentir. Sé que trabajas con un estafador de apellido Kravtsov. Su esposa se levantó bruscamente del sillón. ¿Cómo sabes ese apellido? Revisé las empresas a las que se transfiere nuestro dinero. Todas están registradas a nombre de Kravtsov. Un estafador convicto. Svetlana se acercó a la ventana y se quedó de espaldas a su marido. Sus hombros temblaban. Demetrio, no lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Que mi esposa roba dinero de nuestra empresa? No es un robo. Es una situación complicada. Explícame esta situación complicada. Svetlana se volvió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No podía decírtelo. Él me amenazó. ¿Quién amenazó? ¿Kravtsov? Sí. Dijo que si yo no cooperaba, los niños sufrirían las consecuencias. Demetrio sintió cómo la ira se transformaba en preocupación. Si Svetlana estaba siendo coaccionada, la situación era aún más grave de lo que pensaba. ¿Cómo te encontró? ¿Cómo supo de nuestra empresa? Yo, lo conocí por casualidad. En un café. Parecía una persona agradable. ¿Y le contaste sobre nuestro negocio? No de inmediato. Nos vimos varias veces, solo hablábamos. Y luego él propuso una colaboración. ¿Qué tipo de colaboración? Dijo que podía ayudar a optimizar los impuestos. A través de esquemas especiales. Demetrio comprendía que su esposa no estaba diciendo toda la verdad. Había demasiadas cosas sin decir en sus palabras. Svetlana, si te está coaccionando, podemos ir a la policía. No. Exclamó ella bruscamente. No podemos. Dijo que tiene conexiones en los organismos de aplicación de la ley. Entonces, ¿qué propones? Darle un poco más de dinero, y nos dejará en paz. ¿Cuánto más? 1 millón. La última vez. Demetrio negó con la cabeza. Entendía que los chantajistas nunca se detienen. Seguirán pidiendo dinero hasta que lo saqueen todo. No, Svetlana. Así no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Ella rompió a llorar. Tengo miedo por los niños. Demetrio se acercó a su esposa y la abrazó. Pero incluso en ese momento, sintió que ella ocultaba algo. La historia de la coacción sonaba plausible, pero no explicaba todos los hechos. Encontraremos una salida, dijo. Pero no más transferencias. Y no más pastillas. ¿Qué pastillas? Las que me das. Sé que afectan la conciencia. Svetlana se apartó de su marido. Un destello de miedo cruzó sus ojos. No entiendo de qué hablas. Si lo entiendes. Y lo discutiremos en casa. Por ahora, voy a bloquear todas las cuentas de la empresa. Demetrio, no hagas eso. Él se enfadará. Que se enfade. Ya no recibirá ni un céntimo más. Demetrio salió del despacho, dejando a Svetlana sola. Comprendía que el juego apenas comenzaba. Y las apuestas eran la vida de su familia. Demetrio pasó una noche en vela, analizando todos los hechos recopilados. Las maquinaciones financieras, los documentos falsificados. El extraño comportamiento de su esposa y su mejor amigo, el panorama era alarmante, pero él todavía esperaba encontrar una explicación inocente. Por la mañana, durante el desayuno, Svetlana parecía especialmente nerviosa. Se le cayeron los utensilios varias veces, olvidaba de que hablaba y miraba constantemente el teléfono. ¿Dormiste mal? Preguntó Demetrio. Sí, me dolía la cabeza. La tensión, supongo. ¿Quizás deberías ir al médico? No es necesario.
Ya se me pasará. Mira, te traje vitaminas. Svetlana puso un vaso de agua y 2 pastillas delante de su marido. Para fortalecer el sistema nervioso. Demetrio tomó las pastillas y las examinó atentamente. Se diferenciaban de las que Svetlana le había dado antes, otra forma, otro color. ¿Vitaminas nuevas? Sí, el farmacéutico me las recomendó. Dice que estas ayudan más con el estrés. ¿Y las antiguas se acabaron? Sí, ayer te di las últimas. Demetrio fingió tragar las pastillas, pero discretamente las guardó en el bolsillo. Decidió entregarlas para un análisis. Svetlana, ¿recuerdas que planeábamos ir a casa de mis padres el fin de semana? No, no recuerdo esa conversación. Qué extraño. Recuerdo perfectamente que hablamos de ello. Svetlana frunció el ceño. Demetrio, realmente tienes problemas de memoria. Quizás deberías ir al médico, después de todo. Quizás, asintió Demetrio, aunque recordaba perfectamente que no había planes de viaje. Estaba probando a su esposa a propósito. En la oficina, Demetrio fue directamente a ver a Igor. Su adjunto estaba sentado frente al ordenador y parecía preocupado. Igor, necesitamos hablar sobre las finanzas de la empresa. ¿Sobre qué exactamente? Igor no levantó la vista de la pantalla. Sobre las grandes deducciones. Revisé a los proveedores, no recibieron esos pagos. ¿Quizás llamaste a la gente equivocada? Llamé a los números de nuestros documentos. Igor, si sabes algo, es mejor que lo digas ahora. Igor finalmente levantó la vista. En ello se leía cansancio y una especie de lucha interna. Demetrio, soy tu amigo desde hace 20 años. Precisamente por eso pregunto. ¿Qué está pasando? Svetlana me pidió que no me metiera. Dijo que ella misma te lo explicaría todo. ¿Qué explicará exactamente? Sobre un nuevo proyecto. Sobre las inversiones. ¿Qué proyecto? ¿Qué inversiones? Igor dudó. ¿No te lo contó? Qué extraño. Cuéntamelo tú. Demetrio, no es asunto mío. Habla con tu esposa. Demetrio comprendió que Igor sabía más de lo que decía, pero no quería admitirlo. Su amigo, evidentemente, estaba al tanto de las maquinaciones de Svetlana. Por la tarde, Demetrio llevó las pastillas a un laboratorio privado. Los resultados del análisis prometieron dárselos por la tarde. Luego decidió seguir a Svetlana. Durante la pausa para el almuerzo, su esposa salió de la oficina y se dirigió no a un café, como de costumbre, sino hacia el lado opuesto de la ciudad. Demetrio siguió con cautela su coche. Svetlana se detuvo frente a un restaurante caro y entró. Unos minutos después, el coche de Igor se acercó al restaurante. Demetrio aparcó un poco más lejos y se puso a observar. Media hora después, Svetlana e Igor salieron juntos del restaurante. Conversaban animadamente sobre algo, e Igor le tomaba la mano a Svetlana. Luego, se subieron al coche de Igor y se dirigieron hacia el centro. Demetrio continuó siguiéndolos. El coche se detuvo junto a un pequeño hotel. Svetlana e Igor entraron juntos en el hotel. Demetrio esperó unos minutos y entró en el vestíbulo. El recepcionista estaba ocupado con otros clientes. Disculpe, se dirigió Demetrio a la chica de la recepción, ¿ha visto a mi esposa? Rubia, con un abrigo azul. Se suponía que se encontraría aquí con un colega. Sí, la vi. Subieron a la habitación 207. Gracias. Demetrio salió del hotel y se subió a su coche. Las manos le temblaban de rabia y dolor. Así que sus sospechas se confirmaron. Svetlana le era infiel con Igor. Estuvo sentado en el coche más de una hora, esperando a que salieran. Finalmente, la puerta del hotel se abrió. Primero salió Igor, mirando a su alrededor. Unos minutos después apareció Svetlana. No se despidieron, se dirigieron rápidamente a sus coches. Demetrio siguió con la mirada el coche de su esposa y solo entonces arrancó el motor. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había visto. Por la noche, en casa, Svetlana se comportaba como de costumbre. Preparaba la cena, hablaba con los niños, se interesaba por los asuntos de su marido. Pero Demetrio ahora veía la falsedad en cada uno de sus movimientos. ¿Qué tal el día?, preguntó ella. Normal. ¿Y el tuyo? También normal. Trabajé en la oficina, luego tuve una reunión con clientes.
¿Con qué clientes? Con esos inversores de los que te hablé. ¿Y dónde fue la reunión? En su oficina. Al otro lado de la ciudad. Las mentiras le salían fácil y naturalmente. Demetrio comprendía que su esposa le mentía a la cara, sin sentir ningún remordimiento. «Svetlana, ¿trajiste las vitaminas nuevas?» «Sí, aquí están», sacó un paquete de su bolso. «Toma 2 pastillas por la mañana y por la noche». «¿Y qué medicamento es este?» «Un complejo para el sistema nervioso. Ayudará a lidiar con el estrés». Demetrio tomó el paquete y leyó el nombre. El medicamento le era desconocido. «¿Y dónde las compraste?» «En la farmacia cerca del trabajo». El farmacéutico dijo que son muy efectivas. «Entendido». Después de cenar, Demetrio se encerró en su estudio y llamó al laboratorio. «Los resultados del análisis están listos», informó el empleado. En la muestra se detectó diazepam en alta concentración. ¿Qué es eso? Un potente sedante. En esa dosis puede causar somnolencia, letargo, problemas de memoria. ¿Es peligroso? Con el uso prolongado, sí. Puede provocar graves problemas en el sistema nervioso. Demetrio dio las gracias y colgó el teléfono. Así que Svetlana realmente le estaba dando drogas. No vitaminas, sino potentes sedantes que lo hacían lento y sugestionable. Ahora comprendía por qué en los últimos meses se sentía a menudo cansado, olvidadizo, somnoliento. Su esposa lo estaba envenenando sistemáticamente. Demetrio abrió la caja fuerte y sacó todos los documentos recopilados. Firmas falsificadas, operaciones ficticias, empresas fantasma, todo era parte de un gran plan para robar a su empresa. Y ahora, además, la infidelidad con su mejor amigo. Y los intentos de incapacitarlo con drogas. Svetlana e Igor no solo estaban robando dinero. Estaban planeando algo mucho más serio. Quizás querían tomar el control total de la empresa, declarándolo incapaz. O peor aún, deshacerse de él por completo. Demetrio recordó un seguro de vida aumentado del que él no tenía conocimiento. Si le pasaba algo, Svetlana recibiría una suma considerable. E Igor se convertiría en el único director de la empresa. El plan se hacía evidente. Querían matarlo, cobrar el seguro y apoderarse del negocio. Y las drogas eran necesarias para que su muerte pareciera un accidente o un suicidio. Demetrio sintió un frío en el pecho. Las personas en las que más confiaba en el mundo planeaban su asesinato. Pero ahora conocía la verdad. Y podía actuar. Mañana les daría una última oportunidad para mostrar su verdadera cara. Por la mañana, Demetrio anunció a Svetlana que se iba de viaje de negocios. ¿A dónde vas?, preguntó ella, y en su voz se percibía un interés mal disimulado. A la capital de provincia. Negociaciones con clientes importantes para un nuevo proyecto. ¿Por cuántos días? Por 3, quizás más. Si las negociaciones se alargan. Svetlana asintió, intentando ocultar su alegría. Demetrio notó cómo cambiaba la expresión de su rostro, evidentemente, se alegró de su partida. ¿Y cuándo te vas? Mañana por la mañana. Temprano, a las 7. Entendido. Mucha suerte en las negociaciones. El beso de despedida fue formal, sin calidez. Svetlana ya estaba planeando mentalmente algo para el tiempo de su ausencia. A la mañana siguiente, Demetrio preparó la maleta, se despidió de sus hijos y salió de casa. Ana y Máximo lo abrazaron, Svetlana le dio un beso en la mejilla. «Llama», dijo ella. «Sin falta». Pero en lugar de ir a su viaje de negocios, Demetrio fue a un hotel en un barrio cercano, alquiló una habitación y esperó. Alrededor del mediodía, lo llamó el detective a quien le había pedido que siguiera a su esposa. Svetlana Mikhailovna se reunió con Igor Valentinovich en un café. Ahora se dirigen a su casa. Entendido. Continúe la vigilancia. Demetrio esperó una hora más, dándoles tiempo para instalarse, y luego se dirigió a casa. Aparcó el coche en el patio de al lado y se acercó sigilosamente a la casa. En la entrada estaba el coche de Igor. Demetrio sacó las llaves de repuesto y entró silenciosamente en la casa. La planta baja estaba en silencio. Se descalzó para que sus zapatos no hicieran ruido y subió con cautela por la escalera. De la habitación principal llegaban voces y risas. Demetrio se acercó a la puerta y escuchó. «Qué bien que se haya ido», decía Svetlana.
Me tiene harto con sus sospechas. ¿Y crees que sabe algo? Preguntó Igor. Sospecha, pero no tiene pruebas. Y pronto ya no importará. ¿Estás segura del plan? Absolutamente. Un mes más, y tendremos todo. El seguro, la empresa, el dinero. ¿Y los niños? Los niños se quedarán con la abuela. Estarán mejor sin un padre fracasado. Demetrio apretó los puños. Discutían su muerte como un asunto corriente. ¿Y si algo sale mal? Continuó Igor. Nada saldrá mal. Los medicamentos funcionan, él está cada vez más lento. Pronto podremos aumentar la dosis. ¿Hasta la dosis letal? Hasta la dosis necesaria. Un ataque al corazón por agotamiento. Muy plausible. Demetrio no pudo escuchar más. Empujó la puerta bruscamente y entró en el dormitorio. Svetlana e Igor estaban tumbados en su cama, desnudos, en los brazos del otro. Al ver a Demetrio, se quedaron inmóviles de la impresión. «Demetrio», exclamó Svetlana, agarrando la manta. Durante unos segundos, en la habitación reinó un silencio sepulcral. Demetrio los miró, incapaz de creer lo que veía. Su esposa y su mejor amigo en su cama, en su casa, planeando su asesinato. Demetrio, no es lo que piensas, empezó Igor, intentando levantarse de la cama. Algo explotó en la cabeza de Demetrio. 18 años de matrimonio, 20 años de amistad, todo se derrumbó en un segundo. «Puta», rugió y se abalanzó sobre Igor. Igor no tuvo tiempo de reaccionar. El puño de Demetrio le golpeó la cara con tanta fuerza que se oyó el crujido de un hueso de la nariz rompiéndose. La sangre salpicó las sábanas blancas. «Demetrio, detente», gritaba Svetlana, pero él no la oía. Demetrio agarró a Igor por el cuello y empezó a estrangularlo. Su amigo jadeaba, intentaba liberarse, pero Demetrio era más fuerte. La rabia le daba una fuerza sobrehumana. «Tú, planeabas, matarme», exprimió entre dientes, apretando el cuello del traidor. Igor se puso azul, sus ojos se salían de las órbitas. Svetlana se abalanzó sobre Demetrio, intentando separarlo. «Suéltalo. Lo vas a matar». «Y me parece bien», rugió Demetrio, pero soltó las manos. Igor cayó al suelo, asfixiándose y tosiendo sangre. Tenía la cara destrozada, la nariz rota, y en el cuello le quedaron las marcas rojas de los dedos. «Fuera de mi casa», gritó Demetrio. «Ahora mismo». «Demetrio, déjame explicar», jadeaba Igor. «¿Explicar qué? ¿Cómo te acostabas con mi esposa? ¿Cómo planeabas envenenarme?» Igor intentó levantarse, pero sus piernas no lo sostenían. Se arrastró por el suelo, recogiendo la ropa esparcida. «Vístete y lárgate», repitió Demetrio. «Y que no te vuelva a ver». Igor se puso a duras penas los pantalones y la camisa. La sangre de su nariz rota caía al suelo. Llegó tambaleándose hasta la puerta y se volvió. «Demetrio, no lo entiendes». «Sí lo entiendo. Eres un traidor y un asesino». Igor salió del dormitorio. Unos segundos después, la puerta de entrada se cerró de golpe y luego arrancó un coche. Demetrio se volvió hacia Svetlana. Su esposa estaba sentada en la cama, envuelta en la manta, y lloraba. «Y ahora tú», dijo con frialdad. «Recoge tus cosas». «Demetrio, permíteme explicar». «¿Explicar qué? ¿Cómo ibas a matarme?» «No íbamos a matarte». Escuché su conversación. «Dosis letal, ataque al corazón, seguro de vida». Svetlana rompió a llorar aún más fuerte. «No es lo que pensaste». «Es exactamente lo que pensé. Me engañabas con mi mejor amigo. Robabas dinero de la empresa. Me envenenabas con drogas. Y planeabas matarme». «Demetrio, puedo explicarlo todo». «No hay nada que explicar. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte de mi casa». «¿Y los niños?» «Los niños se quedan conmigo». «Ya no eres su madre. No puedes hacer eso». «Sí puedo. Y lo haré. Lárgate antes de que cambie de opinión y llame a la policía». Svetlana se levantó de la cama y empezó a vestirse. Las manos le temblaban, las lágrimas le corrían por las mejillas. «Demetrio, sé que hice algo terrible, pero...». «1 hora», la interrumpió. «Ni una palabra más».
Svetlana salió del dormitorio. Demetrio la oyó moverse por la casa, recogiendo sus cosas. Se sentó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. 18 años de matrimonio terminados. 20 años de amistad también. Todo en lo que creía, todo lo que había construido, se derrumbó en un minuto. Pero al menos, seguía vivo. Y ahora conocía la verdad. Una hora después, Svetlana bajó con una maleta. Tenía el rostro lloroso, pero ya no intentaba justificarse. Me voy, dijo ella. Lárgate. ¿Y qué les diré a los niños? La verdad. Que su madre es una adúltera y una ladrona. Svetlana se estremeció, pero no respondió nada. Tomó su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta, se volvió. Demetrio, yo realmente te quise. ¿Alguna vez? ¿Y ahora quieres a Igor? No lo sé. Ya no lo sé. Entonces, por el mismo camino. Svetlana salió de la casa. Demetrio escuchó el sonido de un coche arrancando, luego el silencio. Se quedó solo en la casa, que por la mañana aún era su hogar familiar y ahora se había convertido en un lugar de traición y de ilusiones destrozadas. Pero el juego aún no había terminado. Ahora comenzaba la venganza. Demetrio estaba sentado en la casa vacía, planificando sus siguientes acciones. La rabia dio paso gradualmente a un cálculo frío. ¿Svetlana e Igor pensaron que podían engañarlo, robarle y matarlo? Estaban cruelmente equivocados. Lo primero que hizo fue llamar al banco y bloquear todas las cuentas de la empresa. Luego se puso en contacto con su abogado. Pablo Andrés, necesito una consulta urgente. El caso concierne a la malversación de grandes sumas y una tentativa de asesinato. Venga inmediatamente, respondió el abogado. Demetrio reunió todos los documentos, extractos bancarios, facturas falsificadas, resultados de análisis de medicamentos, fotografías de Svetlana e Igor en el hotel. Había suficientes pruebas para enviarlos a prisión por muchos años. En la oficina del abogado, extendió todos los materiales sobre la mesa. Son acusaciones graves, dijo Pablo Andrés, examinando los documentos. Fraude en gran escala, falsificación de documentos, tentativa de asesinato. Se enfrentan a penas de 10 a 15 años. ¿Qué debo hacer? Debe acudir de inmediato a la policía. Tiene todas las pruebas necesarias. ¿Y los niños? El escándalo les afectará. Lamentablemente, sí. Pero la alternativa es peor, si usted se calla, podrían repetir el intento. Demetrio asintió. El abogado tenía razón. Por la tarde, fue a buscar a los niños a casa de su abuela. Ana y Máximo recibieron con alegría a su padre, pero rápidamente notaron su estado de ánimo sombrío. Papá, ¿qué pasó? Preguntó Ana. ¿Estás triste? Niños, tenemos que hablar seriamente. En casa, Demetrio sentó a Ana y Máximo en el salón e intentó encontrar las palabras. Vuestra madre ya no vivirá con nosotros. ¿Por qué? Se asustó Máximo. ¿Os peleasteis? No nos peleamos. Mamá hizo cosas muy malas. ¿Qué cosas malas? Preguntó Ana. Demetrio comprendía que los niños tenían derecho a saber la verdad, pero no sabía cómo presentarla. Mamá robaba dinero de nuestra empresa. Y me engañaba con el tío Igor. Los niños permanecieron en silencio, asimilando lo que habían oído. ¿Entonces mamá ya no nos quiere? Preguntó Máximo en voz baja. Mamá os quiere. Pero tomó una decisión equivocada. ¿Y el tío Igor? Ana siempre había querido al amigo de su padre. El tío Igor también hizo cosas malas. Ya no es nuestro amigo. Ana rompió a llorar. Máximo abrazó a su hermana y también comenzó a sollozar. Demetrio se acercó a los niños y los abrazó fuertemente. Sé que duele. Pero lo superaremos. Juntos. ¿Y mamá irá a la cárcel? Preguntó Ana. Es posible. Ella infringió la ley. ¿Y la veremos? Si queréis. Pero no ahora. Los niños lloraron durante mucho tiempo. Demetrio se sentó a su lado. Les acarició la cabeza y comprendió que Svetlana había destruido no solo su matrimonio, sino también las almas infantiles. A la mañana siguiente, fue a la comisaría. El investigador escuchó atentamente su relato y examinó los documentos. Las pruebas son convincentes, dijo. Abriremos un caso penal.
¿Dónde están ahora los sospechosos? No lo sé. Ayer los eché de casa. Los encontraremos. Se emitirá una orden de búsqueda y captura. Svetlana e Igor fueron arrestados ese mismo día. Resultó que se escondían en una casa de campo que Igor había alquilado. Durante el registro, encontraron documentos falsificados, grandes sumas de dinero en efectivo y los medicamentos con los que Svetlana envenenaba a su marido. La noticia del arresto se difundió rápidamente por la ciudad. Demetrio era un conocido empresario, y el escándalo de la infidelidad de su esposa y la traición de su mejor amigo atrajo la atención de los medios de comunicación. Esposa y amigo planeaban el asesinato de un empresario, escribían los periódicos. Amantes querían apoderarse de millones, informaban los sitios de noticias. Demetrio intentó proteger a los niños de esta información, pero ocultar el escándalo por completo era imposible. En la escuela, los compañeros de clase les mostraron a Ana y Máximo artículos en Internet. Papá, todos saben lo de mamá, lloraba Ana. Me da vergüenza ir a la escuela. No te avergüences. No eres culpable de las acciones de tu madre. ¿Y si los niños se ríen? Entonces diles que tu padre es un hombre honesto que no tuvo miedo de castigar a los criminales. La investigación duró 2 meses. Se revelaron nuevos detalles del esquema criminal. Svetlana e Igor planeaban no solo robar a la empresa, sino también matar a Demetrio, cobrar un seguro de 5 millones de euros y huir al extranjero. Los medicamentos que Svetlana le ponía a su marido debían simular un ataque al corazón. Los médicos confirmaron que, al aumentar la dosis, podrían haberle causado la muerte. Su esposa es una asesina a sangre fría, le dijo el investigador a Demetrio. Si no la hubiera descubierto, en 1 o 2 meses usted ya no estaría. Demetrio se estremeció, imaginando lo que podría haber sucedido. El juicio comenzó 3 meses después del arresto. Svetlana e Igor contrataron abogados caros que intentaron presentarlos como víctimas de las circunstancias. Mi defendida actuó bajo coacción, declaró el abogado de Svetlana. Igor Sokolov la amenazó a ella y a los niños. Mi cliente se enamoró y perdió la cabeza, afirmó el defensor de Igor. Esto no fue un crimen planificado. Pero las pruebas eran demasiado convincentes. Grabaciones de conversaciones telefónicas en las que discutían planes de asesinato. Documentos financieros que mostraban el desfalco sistemático de dinero. Los resultados de los análisis de los medicamentos. Demetrio testificó con calma y detalle. Contó cómo notó los primeros signos de engaño, cómo reunió las pruebas, cómo sorprendió a su esposa con su amante. Planeaban mi muerte como una operación comercial más, dijo al tribunal. Discutían la dosis del veneno, los plazos para cobrar el seguro, los planes de futuro. Para ellos, yo no era un esposo y amigo, sino un obstáculo en el camino hacia el dinero. Svetlana lloró durante su intervención. Igor permaneció impasible. Demetrio Alexeyevich, le preguntó el abogado de Svetlana, ¿no cree que su reacción fue excesiva? La paliza, la expulsión de casa. Excesiva fue la tentativa de matarme, respondió Demetrio. Y mi reacción fue adecuada. El proceso duró 1 semana. Los testigos confirmaron las declaraciones de Demetrio. Los expertos explicaron el efecto de los medicamentos. Los empleados del banco hablaron sobre los documentos falsificados. En su última declaración, Svetlana intentó justificarse. Yo no quería matar a nadie. Simplemente me enamoré y perdí la cabeza. Pido perdón a mi marido y a mis hijos. Igor fue más honesto. Sí, planeábamos apoderarnos del dinero. Pero el asesinato no entraba en nuestros planes. Los medicamentos solo debían hacer a Demetrio más dócil. ¿Dócil hasta la muerte?, aclaró el fiscal. Igor guardó silencio. El veredicto fue severo. Svetlana recibió 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y tentativa de asesinato. A Igor lo condenaron a 10 años por los mismos cargos, además de abuso de confianza. Cuando el juez leyó la sentencia, Svetlana sollozaba. Igor permaneció inmóvil, comprendiendo que su vida había terminado. Demetrio no sintió satisfacción. Solo cansancio y alivio. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido demasiado alto. Después del juicio, Svetlana se acercó a él, acompañada por la guardia. Demetrio, perdóname, susurró ella. Fui una estúpida. Es tarde para pedir perdón. ¿Y los niños? ¿Me perdonarán?
No lo sé. Es su decisión. Dígales que los quiero. Les diré. Svetlana fue llevada. Demetrio nunca más la vio. Igor ni siquiera intentó hablar con él. 20 años de amistad terminaron en silencio y desprecio. Al salir del edificio del tribunal, Demetrio sintió que un capítulo de su vida se había cerrado. Delante de él había una nueva vida, sin una esposa traidora y un amigo Judas. Pero con hijos que necesitaban su protección y amor. La venganza se había cumplido. Ahora debía aprender a seguir adelante. Habían pasado 5 años desde el juicio. Demetrio restauró su negocio, que había sufrido por las maquinaciones de Svetlana e Igor. La empresa volvía a prosperar, surgieron nuevos proyectos y socios. Pero lo más importante es que aprendió a confiar de nuevo en la gente, aunque no fue fácil. Ana terminó la escuela con medalla de oro y entró en la universidad para estudiar Derecho. Decía que quería proteger a personas como su padre de la traición de sus seres queridos. Máximo estaba en el 10º curso y le apasionaba la programación. Los niños crecieron, se hicieron independientes, pero la cicatriz de la traición materna permaneció en sus almas para siempre. Nunca visitaron a Svetlana en prisión, a pesar de sus cartas pidiendo un encuentro. Papá, dijo Ana una tarde, mamá ha vuelto a escribir. Pide que vayamos. Es tu decisión, hija. No quiero verla. Quiso matarte. ¿Cómo puedo perdonar eso? Si no puedes, no perdones. No estás obligada a amar a alguien solo porque sea tu madre. Máximo fue aún más categórico. Para mí, murió el día que contaste la verdad. Yo no tengo madre. Demetrio no insistió en la reconciliación. Los niños tenían derecho a su propia elección. En prisión, Svetlana sufrió mucho el rechazo de su familia. Sus compañeras de celda contaban que a menudo lloraba, releyendo viejas fotos de sus hijos. Escribió a Demetrio más de 100 cartas, pero él no respondió a ninguna. En una de sus últimas cartas, escribía, Demetrio, entiendo que no merezco perdón. Pero los niños son mis hijos. ¿Realmente nunca me permitirás verlos? Estoy dispuesta a cualquier condición, solo por escuchar sus voces. Demetrio leyó esa carta y la rompió, como todas las anteriores. Svetlana misma tomó la decisión cuando planeaba su asesinato. Ahora, que viva con las consecuencias. Igor, en prisión, se comportaba de manera diferente. No escribía cartas, no pedía perdón. Cumplió su condena en silencio, trabajó en el taller de la prisión, evitó conflictos. Sus compañeros de celda notaron que se volvió aún más retraído. En el 4º año de prisión, Igor fue hospitalizado con un ataque al corazón. Los médicos dijeron que el estrés y la depresión habían minado su salud. Pasó 2 meses en el hospital, pero no se recuperó por completo. Demetrio se enteró de esto por casualidad, por un abogado conocido. No sintió ni lástima ni satisfacción. Solo indiferencia hacia un hombre que una vez le había sido más querido que un hermano. Un año después del juicio, Demetrio conoció a Elena, una psicóloga que ayudaba a los niños a superar el trauma. Al principio, su relación fue puramente profesional, pero gradualmente se convirtió en algo más. Elena era la antítesis de Svetlana, honesta, abierta, sincera. No intentó cambiar a Demetrio ni a sus hijos, simplemente los aceptaba tal como eran. ¿Tienes miedo de volver a confiar en una mujer?, le dijo ella una vez. Sí, tengo miedo, admitió Demetrio con honestidad. La última vez, la confianza casi me cuesta la vida. Pero no se puede vivir toda la vida con miedo. No todas las mujeres son como tu exesposa. ¿Cómo lo sé? Svetlana también parecía la esposa ideal durante 18 años. Se sabe por las acciones, no por las palabras. Por cómo se comporta una persona en situaciones difíciles. Elena resultó tener razón. Cuando Demetrio tuvo problemas con un nuevo proyecto y perdió una suma considerable, ella no lo reprochó, no pidió explicaciones. Simplemente lo apoyó y le ayudó a encontrar una solución. Cuando Máximo fue hospitalizado por apendicitis, Elena pasó toda la noche en la clínica, a pesar de que solo llevaban 6 meses saliendo. Cuando Ana se peleó con una amiga y lloraba en casa, Elena la escuchó y le dio un sabio consejo. Poco a poco, los niños aceptaron a Elena. No como un reemplazo de su madre, eso era imposible, sino como una persona cercana que los quería sinceramente. Papá, dijo Ana antes de entrar en la universidad, ¿eres feliz con Elena? Sí, hija.
Soy feliz. Entonces cásate con ella. No nos oponemos. ¿Y tú, Máximo? Yo también estoy de acuerdo. Helena es buena. Y ella realmente te quiere. Demetrio le propuso matrimonio a Helena en su tercer aniversario de conocerse. La boda fue modesta, solo los amigos y familiares más cercanos. Ana fue dama de honor y Máximo, el padrino. Svetlana se enteró de la boda por una carta de su hermana. Lloró toda la noche, dándose cuenta de que había perdido a su familia de forma definitiva e irrevocable. En el diario de prisión que llevaba, apareció una anotación: Demetrio se casó con otra mujer. Los niños estuvieron en la boda y parecían felices. Y yo estoy aquí sentada y comprendo que yo misma destruí todo lo que era valioso. ¿Para qué? ¿Por Igor? ¿Por dinero? Ahora parece una locura. Igor también se enteró de la boda. No mostró ninguna emoción, pero sus compañeros de celda notaron que se volvió aún más retraído. 7 años después del arresto, Svetlana salió en libertad condicional por buena conducta. Había envejecido, se le encaneció el pelo, parecía agotada. La prisión la había destrozado. Lo primero que hizo fue intentar ver a sus hijos. Fue a la casa donde una vez había vivido con su familia, pero allí ya vivía otra gente. Demetrio había vendido la casa y se había mudado a otro barrio. Svetlana encontró la nueva dirección y fue allí. La puerta se la abrió Helena. ¿Es usted Svetlana?, preguntó ella con calma. Sí. Quiero ver a mis hijos. Los niños no quieren verla. Son adultos y toman sus propias decisiones. Pero soy su madre. Las madres no planean el asesinato de los padres de sus hijos. Svetlana rompió a llorar. He cambiado. He comprendido mis errores. Demasiado tarde. Usted tomó su decisión hace 7 años. Al menos, dígales que los quiero. Les diré. Pero eso no cambiará nada. Helena cerró la puerta. Svetlana se quedó en el porche llorando, comprendiendo que la casa que una vez había sido su hogar, ahora estaba para siempre cerrada para ella. Ana, para entonces, ya trabajaba en un bufete de abogados y estaba casada. Máximo estudiaba en la universidad para ser programador. Ambos se negaron rotundamente a reunirse con su madre. Ella es una extraña para nosotros, le dijo Máximo a Helena. Una madre no puede querer matar al padre de sus hijos. Svetlana consiguió un trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas. Vivía en una habitación alquilada, sola y pobre. Todo el dinero por el que traicionó a su familia había desaparecido hacía mucho tiempo, fue confiscado como prueba. A veces veía en las noticias reportajes sobre los éxitos de la empresa de Demetrio, sobre su actividad pública, sobre los logros de sus hijos. Se sentía orgullosa de ellos y, al mismo tiempo, comprendía que no tenía derecho a ese orgullo. Igor salió de prisión 8 años después. Su salud estaba destrozada, parecía un anciano, aunque solo tenía 47. Nadie lo esperaba, su esposa se había divorciado durante la investigación, sus hijos se negaron a comunicarse con él. Intentó encontrar trabajo, pero sus antecedentes por fraude le cerraban todas las puertas. Finalmente, consiguió un trabajo como mozo de almacén. Un día, Svetlana e Igor se encontraron por casualidad en una tienda. Se miraron y se dieron la vuelta. El amor por el que destruyeron 2 familias había muerto hacía mucho tiempo. Solo quedaban la vergüenza y el arrepentimiento. Demetrio, mientras tanto, vivía una vida plena. Él y Helena tuvieron una hija, Sofía. Ana y Máximo adoraban a su hermana menor. La familia era fuerte y feliz. A veces, Demetrio pensaba en el pasado, pero sin amargura. La traición de Svetlana e Igor le había enseñado a valorar el amor y la lealtad verdaderos. Se volvió más sabio, más cauteloso, pero no se amargó. ¿No te arrepientes de haber sido tan cruel con ellos?, le preguntó Helena una vez. No. Ellos mismos eligieron su camino. Yo simplemente no dejé que me mataran. ¿Y si hubieran pedido perdón de inmediato? No lo sé. Quizás habría perdonado la infidelidad. Pero un intento de asesinato, nunca. Svetlana vivió en soledad otros 10 años. Nunca formó una nueva familia, nunca encontró la felicidad. Murió de cáncer a la edad de 58 años en un hospital para pobres. Demetrio se enteró de su muerte por un obituario en el periódico. No fue al funeral, pero pagó por un entierro digno.
No por amor, sino por humanidad. Igor murió aún antes, a los 50 años de un infarto. Lo encontraron en su habitación alquilada 3 días después de su muerte. Fue enterrado a expensas del Estado. Ana y Máximo no fueron al funeral de su madre. Para ellos, ella había muerto muchos años antes, el día en que su padre les contó la verdad. No siento lástima por ella, le dijo Ana a su marido. Ella misma eligió este camino. Y yo sí siento lástima, respondió Máximo a su hermana. No por ella, sino por nosotros. Crecimos sin madre por su estupidez. Demetrio vivió hasta una edad avanzada rodeado de una familia amorosa. Elena estuvo a su lado hasta el último día. Sus hijos y nietos venían cada fin de semana. Antes de morir, le dijo a Ana. No me arrepiento de nada. La traición de mamá fue dolorosa, pero me llevó a la verdadera felicidad. ¿Y si no te hubiera engañado? Habríamos vivido en un matrimonio falso toda la vida. Más vale una verdad amarga que una dulce mentira. Svetlana pensó que había engañado al destino al elegir la pasión en lugar del deber. Pero al final, lo perdió todo: familia, hijos, amor, respeto, futuro. Demetrio, a quien ella consideraba aburrido y predecible, construyó una nueva vida feliz. Y ella murió en soledad, comprendiendo demasiado tarde que había destruido lo más valioso por un fantasma. La venganza no fue la pena de prisión, sino que la vida misma castigó a los traidores. Recibieron exactamente lo que merecían: el vacío en lugar del amor, la soledad en lugar de la familia, la miseria en lugar de la riqueza. Y la honestidad y la lealtad fueron recompensadas con la verdadera felicidad.